comenzar xa co que é. Comezamos unha persoa con David Binder, pero antes quero referirme a algo que ocorreu aquí. Creo que xa salían elas. Vamos a comenzar con David Binder, pero disculpen, hace casi 30 años, en un lugar muy próximo aquí, en el salón de actos del colegio, el salón de actos del colegio La Salle, tuve la oportunidad de acercarme por primera vez al teatro, y era justamente la obra de teatro Celtas sin filtro de Méndez Ferrín, Teatro Artello. Estaba Rosa Hurtado, Pico, hola Pico, también estaba Ernesto Chao, Morris. Para mí esa fue una experiencia vital y extraordinaria. Yo no lo sabía, no sabía que me dedicaría a la gestión cultural, pero creo que poco a poco, a lo largo de mi vida, me fui ahí acercando, aproximando a los espectáculos en vivo, y en realidad tengo que decir que no hay una profesión más comprometida que la del teatro, y eso lo saben bien mis compañeros, a quienes se lo digo con frecuencia. David Binder dice que se dedica a producir experiencias vitales extraordinarias. Entonces, mi más sincera admiración. La verdad que contar con un productor neoyorquino que tiene presencia, que está presente en Broadway, me parece que su producción, aquella que le dio más importancia fue, tengo que leerlo, fue Racing in the Sun. Me parece que a Racing in the Sun creo que fue la producción que le dio más fama, y a partir de ahí hizo 5 producciones teatrales con Norman Warehouse, que es una de las más importantes, es una de las productoras teatrales más importantes, con gente que para nosotros es gente que está en el cine, en el teatro, en la televisión, sobre todo americana. Y David produjo una obra con Ewan McGregor, con David Jacobi, para mí Derek Jacobi, uno de los grandes de la escena teatral británica. Fue el responsable de que Jane Fonda volviese a los escenarios después de 45 años, también con 33 variaciones. Y además de Off the Broadway, tuvo la valentía de producir a De la Guarda con una obra Fuerza Bruta, que yo no vi, pero que duró 5 años, estuvo 5 años en cartel. No solo es productor teatral, sino que además está encargado de producir eventos de índole extraordinaria, como la conmemoración del centenario de IBM. Y allí estuvo gente como Steve Martin, Jesse Norman, o incluso la celebración del 50 aniversario de los teatros públicos con Meryl Streep, nada más y nada menos, Natalie Portman, Ben Stillman, o que eligió a Barbara Streisand para la lectura del Norman Hake. Además de eso, además de estos espectáculos como productor y como docente, supongo que sus alumnos tienen muchísima suerte. Es docente en la Escuela de Drama de Yale, y por esta labor docente también obtuvo algún galardón de la Universidad de Princeton. Próximamente, la próxima primavera, podremos ver su próximo espectáculo, pero me parece que ahora tenemos la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo. Por lo tanto, un fuerte aplauso para David Binder. Por favor, micrófono. No, no se le oye. Por favor, tiene que encender el micrófono. Lo sentimos mucho. Ahora sí.
Vamos a empezar, pues. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal si empezamos por la otra punta del mundo? Sydney. He esperado toda mi vida para ir a Sydney. Llegué al aeropuerto, me subí a un taxi, me fui al hotel y una vez que estaba ahí en la recepción del hotel tenía el folleto del Festival de Sydney y vi ahí que había una publicidad de un show, el Minto Live, que decía que en las calles de Minto se convertían en el escenario para actuaciones de artistas internacionales en colaboración con las sitio. Sydney, como supe, es una ciudad que tiene muchos suburbios y Minto está al suroeste, a 1 hora del centro. Debo decir que no era exactamente lo que yo pensaba para mi primer día en las antípodas. Pensé en ir a la playa, visitar el puente, pero irme al barrio de Minto. Pero bueno, soy productor teatral y la atracción de este espectáculo fue algo que no pude resistir. Así que me metí en el tráfico del viernes por la tarde, casi tuve varios accidentes porque yo estoy acostumbrado a conducir del otro lado de la carretera y nunca me olvidaré de lo que vi cuando llegué allí. El público... Vamos atrás. Sorry, guys. Lo siento. Vamos a intentarlo una vez más. El público paseaba por el barrio y los intérpretes, que también eran los propios habitantes, salían de sus hogares y empezaban a hacer estos bailes en la entrada, en el césped del jardín. Era algo increíble. El espectáculo estaba en colaboración con una empresa llamada Longtrain del Reino Unido, que había ido hasta Minto y había trabajado con los habitantes del lugar para crear estas actuaciones, para crear estos bailes. Esta es una australiana de origen hindú, salió de su casa y empezó a bailar en el césped. Y su padre echó un vistazo por la ventana para ver qué ruido era ese que pasaba. Y salió y se puso a bailar con ella. Y después vino la hermanita pequeña. Y después ya estaban todos bailando esta danza tan exuberante en el jardín de su casa. Y fui paseando por el barrio y me sorprendí y me conmovió el cómo esta comunidad se había apropiado de este evento. El Minto Live, el Minto en directo, provocó un diálogo entre los artistas locales y los internacionales, celebrando la diversidad de la propia ciudad de Sydney. Minto Live es producido por el Festival de Sydney. El Festival de Sydney yo creo que representa un nuevo tipo de festival artístico del siglo XXI. Este tipo de festivales son radicalmente abiertos, tienen la capacidad de transformar a las comunidades y a las ciudades. Estos festivales son totalmente distintos a lo que siempre se hizo. Dan la oportunidad a que el público y los artistas se salgan de lo normal, no se queden encasillados en lo de siempre y puedan celebrar un lugar, un momento, y solo aquel lugar y aquel momento. Los festivales artísticos del siglo XXI, ¿cómo podemos entenderlos? Bueno, tenemos que saber de dónde provenimos y qué orígenes tenemos. Veamos el pasado. Los festivales artísticos modernos nacieron de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Los dirigentes ciudadanos decidieron celebrar la cultura como la expresión más alta del espíritu humano y como modelos de cooperación internacional. En 1947 pues, empezó el Festival de Edimburgo, también después el de Aviñón y otros más. Cientos de otros festivales también se empezaron a celebrar. Y enseguida se creó una red para la creación y circulación de las artes escénicas. Este estilo de trabajar era bastante jerárquico y empezaron a trabajar también grandes artistas
Y también se hicieron una serie de obras como estas que vemos en las imágenes. Con el paso del tiempo, estos festivales empezaron a quedarse un poco desfasados a medida que el flujo de cultura y capitales se empezó a acelerar. Y cuando llegó Internet, pues ya se hizo un gran lío, las poblaciones empezaron a diversificar y así estos festivales fueron quedando como un poco relegados, un poco anticuados. Y estas megaproducciones para hacer en edificios particularmente grandes también empezaron a quedar anticuadas. Y empezaron a emergir cosas nuevas, desde Río hasta Perth. Y estos nuevos festivales eran totalmente distintos. Estos festivales son distintos porque, como hemos visto para Minto, entienden que el diálogo entre lo local y lo global es algo esencial. Estos festivales son abiertos porque piden al público que participe, que sea protagonista, no solamente espectador. Y estos festivales son abiertos porque entienden que la imaginación no se puede contener dentro de 4 paredes. Entonces, mucha de la obra que hacemos es específico para el local donde vamos a celebrarlo y además para hacerlo al aire libre. Los nuevos festivales piden que el público sean participantes, sean protagonistas. Y mucho del trabajo que se hace para estos festivales es novedoso porque pone al público en el centro de la acción. De la Guarda, que he producido para Londres y en Nueva York, es un show que se creó en los clubes nocturnos de Buenos Aires. ¿Lo habéis visto alguien? Este espectáculo fue creado por una compañía argentina que mezclaba el circo y la danza, el performance y el teatro. Y con todo eso se hizo algo increíblemente nuevo, increíblemente diferente. Y puso al público en el medio de una tormenta de viento y lluvia y se les pidió que bailasen y que cantasen o incluso que se abrazasen o le diesen besos a un o una intérprete de buen aspecto. Incluso algunos fueron levantados hasta el techo por estos argentinos voladores. Otro ejemplo de una compañía que hace este tipo de trabajo, hace un par de años, en un festival llamado Chalon Susun, que es un festival fantástico, francés, pero con artistas internacionales en Chalon. Y el espectáculo que yo vi allí se llamaba Double Z. Esto viene a ser una obra creada por el director de la compañía que vivía allí y estaba muy inspirado por las procesiones que solían pasar, vivía en Haití, y las procesiones que se hacían en los funerales para liberar a los muertos es algo que le conmovió. Entonces el Double Z es un espectáculo que es una especie de viaje por la memoria de una ciudad y de las personas que vivieron en ella. Así que en Chalon todos nos reunimos en un parque a medianoche. Estuvimos allí y del otro lado del río vimos unas imágenes espectrales y poco a poco se acercaban a nosotros y luego se distribuían entre nosotros y enseguida con unos instrumentos que tenían empezaron a tocar los instrumentos y se inició una procesión que cruzó la ciudad y nosotros siguiéndoles, bailando, cantando. Y como en De la Guarda, nosotros estamos en el centro de la acción. Y eran nuestras acciones las que al final liberarían estos espectros hacia el otro mundo. Esta idea de la participación se lleva incluso más allá. Por ejemplo, una compañía, la Rimini Protocol. Rimini Protocol toma esta idea y la lleva mucho más allá, porque lo que hacen es que toman, con un proceso bastante cuidadoso que empieza 3 meses antes, escogen a 100 personas que por su raza o su género o su clase o su edad mejor representan la ciudad en aquel momento particular. Estas 100 personas se levantan y comparten historias de sí mismas y de sus vidas
y todo es en movimiento, es divertido. Y vamos a verlo un momento. Esto es el Rimini Protocol al 100%. Yo iba vestido de perro. Como alumno de Ciencias Sociales, siempre me interesaron los números. Yo quería los hechos. Hola, Melbourne. Soy empresario, tengo un hijo, 4 nietos, soy gay y soy ministro pagano. Soy Antonia, vivo en el sur de Melbourne y hago cosas que ni os imagináis. Soy André y yo me entreno con estos guantes de boxeo para mejor tocar la trompeta de jazz. Todos han traído aquí sus recuerdos y yo he traído aquí a mi reliquia. También se trata de una especie de composición o de reunir a las personas que no veríamos juntas de una forma normal. Queremos ver los contrastes. ¿Quién está a favor del matrimonio gay? Yo sí, yo no. Todo el mundo, el público, que diga Ahora ya forman parte del 100% Melbourne, estas personas que no se conocían y ahora empiezan a salir a cenar juntos. Y esto es algo que se puede hacer con el arte, puede conectar a las personas de esta forma. Quiero que el público, con esta experiencia y con el proyecto, pues que piense, pues yo me pondría de este lado o no, yo me pondría de este otro. ¿Quién cree que os representamos? Todos deberían buscar a alguien que les parezca en el escenario. Bien, todas las obras del arte se han creado en colaboración entre los artistas y los espectadores. Todos traemos nuestra experiencia en la interpretación. Pero vemos el trabajo de De la Guardia, de Blasé y 100%. En estos trabajos vemos que se ha llevado esta idea de la participación a un mayor nivel, se ha celebrado. Cada espectador trae algo especial. Así que un nuevo festival entiende que el teatro y la representación puede ocurrir en cualquier lugar. Podemos hacer un espectáculo en una escuela, en un parque, podemos hacer, lo vemos aquí en el aula, en un aeropuerto, en la casa de alguien o incluso en un escaparate. El nuevo festival está abierto grandemente porque ocurre a nuestro alrededor, en todas partes. Después de todo, las artistas exploran. ¿Y quién mejor nos puede mostrar la ciudad que las personas que viven ahí? Los artistas nos pueden llevar a una parte de la ciudad donde nunca habíamos estado. Nos pueden llevar a un edificio que está ahí justo al lado y pasamos delante todos los días, pero nunca hemos parado, nunca hemos entrado. Y creo que el público va a estar mucho más que contento de seguir a los artistas. Es excitante ver lo que ocurre al público cuando van a un lugar no tradicional. Hace que busquen trabajos más aventureros. Para mí es una analogía también del viaje. Todo el mundo ha tenido esa experiencia de ir de viaje en un país extranjero, vamos a un barrio y acabamos encontrando gente del lugar y pueden acabar siendo nuestros amigos de por vida, ¿no? Pues cuando volvemos a casa pensamos, ¿por qué no puede ocurrir esto en mi casa también, en donde vivo? La verdad es que para la mayoría de nosotros, cuando viajamos, estamos en una posición más abierta. Lo mismo puede decirse para estas representaciones específicas del lugar. Cuando ponemos a un público en un teatro tradicional con esos asientos tan cómodos, pues decimos, bueno, va a ser 1 hora o 2 horas, va a ser clásico, contemporáneo, un musical, pero si los llevamos a un lugar inesperado, el paradigma cambia totalmente. Los holandeses, que han construido una nación sobre más o menos el agua, son expertos también en este tipo de trabajo. Yo creo que algunos de estos festivales específicos del lugar más emocionales, más interesantes, es el de Ural. Cada año este festival tiene lugar en el mes de junio en una isla de Holanda, y para llegar al festival hay que tomar 3 trenes, un barco, y al final acabamos en esta isla preciosa. Todos los meses de junio 50.000 personas van en bicicleta
para ver arte que ocurre en la playa, en el bosque, en un prado. El trabajo muchas veces es pues un desafío, es exigente, pero el público holandés realmente se han comprometido, han hecho ese viaje para llegar a esa isla y están dispuestos a ver lo que se les presenta. Os voy a mostrar un poco más del Festival Orol, porque puede que sea mi festival favorito y quiero compartir algunas imágenes con vosotros. Bueno, hay tantas cosas que me gustan de este festival. Me encanta la forma en la que el circo está al lado de Shakespeare. Me encanta poder escuchar una cantata clásica interpretada por una compañía holandesa al lado de fuegos artificiales. Me gusta cómo podemos ver un mimo al lado de danza contemporánea. Me gusta ver cómo se desafían estas zonas de sociabilidad, que son lugares para que el público interactúe de forma novedosa, de forma inesperada. Me encanta ir en bicicleta por esa isla. Algunas veces vas unas 12 o 13 millas a las 12 de la noche para ver un espectáculo en la parte oriental con cientos de otras personas que van también en bicicleta para llegar a la playa ya en la punta oriental de la isla para poder ver un espectáculo que ocurre solo cuando el sol se va poniendo a las 11 de la noche. Orol también da oportunidades para artistas jóvenes para que puedan aprender cosas sobre teatro y también da oportunidades para artistas ya establecidos, sobre todo holandeses que trabajan en el teatro tradicional holandés, para que tengan la oportunidad de aprender y de hacer trabajo específico para ese lugar. Si tenéis la oportunidad en algún momento de ir, tenéis que ir. En el año 2009 tuve una llamada de teléfono estupenda para conmemorar el 400 aniversario de la fundación de Nueva York. Pues se iba a traer el festival a Nueva York desde Holanda. Fui el productor y la decisión era ver cómo se iba a hacer el festival en Governors Island, un lugar en el que no habían estado la mayoría de los neoyorquinos. El público se montó en el ferry desde el puerto de Nueva York y había una gran animación y también un sentido de sorpresa entre estos neoyorquinos que ya piensan que han visto todo, que han hecho todo, pero cuando llegaron a Governors Island estaban dispuestos a sumergirse en este espectáculo holandés. Fue un gran éxito, no solo porque reconectó a los neoyorquinos con sus orígenes holandeses, con Ámsterdam,
sino que también hizo que la población de Nueva York fuese a una parte de la ciudad que nunca habían explorado. Y esto es algo que el buen arte puede hacer. Puede hacer que consideremos ver cosas, lugares, personas de una manera diferente y ver cosas que se nos pasarían desapercibidas. Y podemos hablar de Back to Back, que es una empresa australiana, una compañía australiana que trabaja con personas con discapacidad, y tenían un espectáculo Small Metal Objects en la estación del ferry de Staten Island, y es parte del Festival Radar, que ocurre en enero todos los años. El público recibía estos cascos y estábamos en una parte de la terminal del ferry y los artistas aparecían de la gente que estaba en la propia estación, y antes de poder identificar a los actores los oíamos a través de los cascos. Antes de verlos escaneábamos la multitud, porque los viajeros pues no sabían que estaban en parte de un espectáculo, y estábamos intentando ver, nos miraban en plan, ¿qué hace esta gente con con los cascos puestos? Y el impacto de los artistas fue profundo. Las escuchábamos, las conversaciones diarias, en un segundo se dispersaban por la multitud, y por unos segundos teníamos la sensación de cómo es la vida. Muchas veces vemos esos momentos de alegría, de miedo, de dolor, que son invisibles para el resto de las personas, y que las otras personas también son invisibles para nosotros. Back to Back utiliza este teatro específico del lugar para ver específicamente a quién editamos, a quién silenciamos en nuestra vida diaria. Bien, el diálogo entre lo global y lo local, la audiencia, el público como protagonista, y después el uso innovador del lugar. Todo esto tiene que ver con el trabajo espectacular de Royal Deluxe, esta compañía francesa, que son estos gigantes, estos muñecos gigantes. No sé si los habéis visto. ¿Habéis visto esta compañía? ¿Alguien la ha visto? ¿No? Bien. Para Sultan's Elephant lo que hicieron fue invadir el centro de Londres con nuestra muñeca gigante y su amigo, que era un elefante que viajaba en el tiempo. Durante varios días el centro de Londres se paralizó. Y el Guardian escribió: si el arte se trata de transformar, no puede haber una experiencia más transformadora que esta. Lo que representa este espectáculo del sultán es la ocupación de la ciudad y la reclamación de las calles para la gente. No hay barreras a la participación, no hay que comprar entrada. El evento nos conmociona en nuestra vida diaria. Además, la gente se ve a sí misma y a su ciudad en una manera totalmente diferente al verlo en el tamaño de estos muñecos. Espero haber podido explicar hoy la manera en la que estos festivales tienen que ser un catalizador del cambio. Pueden traer a una comunidad a un nivel de mayor sensibilización sobre sí misma, y el impacto de estos festivales es mucho mayor que el de su propio momento de desarrollo. Pueden transformar comunidades y las maneras de ser. Estos festivales muchas veces salen a partir de un desafío. El Festival Luminata de Toronto fue una respuesta para atraer al turismo de vuelta a Toronto después de la epidemia de la gripe aviar en el 2003. Igualmente, otro festival que se hizo en Sydney era para atraer a la gente en el verano. En los últimos 35 años hemos revitalizado Sydney en el verano, y ahora atrae 1 millón de personas cada año. Está claro que las cifras hablan por sí mismas. Luminata generó $132 millones para Toronto, y el Festival de Sydney $56 millones el año pasado. El Fringe de Edimburgo solo cada año genera $225 millones cada año. Y aunque el impacto económico de estos festivales en sus ciudades es significativo, a mí me interesa mucho más otra cosa, porque creo que es mucho más profundo, y tiene que ver con la manera en la que el festival deja que una ciudad se exprese. Los festivales promueven la diversidad, traen a los vecinos a que hablen los unos con los otros, crean oportunidades de creatividad, también ofrecen oportunidades para desarrollar el orgullo específico y en general mejoran nuestro bienestar psicológico. Resumidamente, los festivales
Un ejemplo, cuando el elefante del sultán vino a Londres, 9 meses después del 7-7, por primera vez desde el ataque terrorista en Londres, vimos que volvía la luz a la ciudad. Se reunía la gente para ver el elefante del sultán. Gardner, en el Guardian, dice que un buen festival nos puede mostrar un mapa del mundo, un mapa de nuestra ciudad y un mapa de nosotros y nosotras mismas, pero no hay ningún modelo de festival. Yo creo que es algo estupendo de los nuevos festivales y es que precisamente la manera en la que tienen de capturar la complejidad y la animación, el dinamismo de nuestra manera de vivir actual. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos y me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que os interese decir. Venga, animaos. We'll pick you out. Si no, os vamos a ir llamando uno por uno. A ver, ¿ni una pregunta? Muchas gracias. Lo sentimos, pero tienen que utilizar el micrófono, si no, no podemos interpretar. You're talking about... Bien, hablabas de festivales que están en situaciones, digamos, fuera de lo común, que ofrecen nuevas oportunidades para distintos tipos de arte. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos promocionar y producir un festival de este tipo sin la ayuda de las entradas, el dinero de las entradas? Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que en los Estados Unidos, yo vivo en Nueva York, trabajo sobre todo en Broadway, y ahí siempre se habla de las entradas, a ver, del dinero. Y yo creo que algunos de estos festivales, la mayoría de los casos, las cosas son gratuitas y eso es fantástico. Yo creo que por esa idea es algo que mueven los propios ayuntamientos, el gobierno, porque es algo gratuito, y yo creo que eso es la razón, en resumen, por la cual no tenemos este tipo de festivales en los Estados Unidos o en América del Norte, porque los festivales en América del Norte son... En los Estados Unidos las artes se fían tanto de las entradas, porque si no, pues no hay ayudas ni del gobierno, ni del Estado, ni del ayuntamiento, y es otro enfoque. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra. ¿No crees que hay un cierto... ¿No crees que hay un cierto peligro entre pues el hecho de que los artistas, los productores ocupen el papel protagonista de la sociedad? Y a ver si me explico un poco. Vemos cómo en las culturas que tienen tradición, que tienen arte, que la sociedad ya hace esas cosas que acabas de ver en las fiestas, las fallas de Valencia, las romerías de Galicia. Vemos ahora cómo se intenta, una cierta parte de artistas intentan ocupar esos espacios, de manera que estamos viendo en Galicia, por ejemplo, cómo uno de los hechos más importantes, que son las romerías, donde la gente baila, canta y disfruta, o disfrutaba desde hace muchísimo tiempo, vemos cómo ahora esos espacios están siendo ocupados pues con una especie de arte visual, música enlatada, rayo láser, máquinas de humo, y la sociedad se está un poco como detrayendo y haciéndose más contemplativa. Si alguien me puede... Que se ponga los cascos. ¿Alguien que puede traducir esta pregunta? Le tienen que decir que se ponga los cascos. Muy bien. We got it, guys. We got it. Let me hear. In our region, the nature of traditional public celebrations is changing from a traditional way of celebrating to a more hardware and show business like a new kind of celebration, right? So,
traditional, we call them romerías or processions, which have a kind of religious nature, are being substituted by the laser beam and the big, almost rock lights, but not proper. They're not proper music acts. We call them orchestras, and they just do versions of the current hits. So it's talking about how the nature of our celebration. I don't know what else he wants to say. What's the question? ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Tienes una pregunta o no? Esta es la mejor parte. Doy clases en Yale y esta es la mejor parte, cuando hablamos los unos con los otros, mucho mejor que cuando hablo yo solo. It's kind of changing because the artists are taking this role that originally was done by the people. I see. Entiendo. Es interesante. Es una observación muy interesante. Como en Norteamérica no tenemos este tipo de tradición, pues no ocurre, porque no existía. ¿Hay otras preguntas? One more question. Great. Una última pregunta. Hablabas del descubrimiento de nuevos lugares y llevar la cultura a lugares inesperados, buscar cosas diferentes, nuevas opciones. Me gustaría saber cuál es tu visión para las instituciones tradicionales. Ahora estamos en una institución cultural, hay espacios para hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es en tu visión, cuál es nuestro papel? Esto es interesante. Yo creo que es muy importante que estos festivales, los nuevos festivales, hacen algo que es muy importante, algo nuevo, diferente, pero todavía necesitamos los antiguos festivales, necesitamos las instituciones culturales para que presentes. Si quieres ir a ver Pina Bausch, tiene que haber un lugar donde se pueda hacer. Si quieres ver sonido en Ámsterdam, pues necesitas un espacio donde verlo. Y bueno, yo no creo que siempre es un y, no un o. O sea, es una copulativa, no una disyuntiva. Una última pregunta y cerramos. ¿Sí? The people. No sé si... Yo creo que la gente siempre tiene algún tipo de expectativa con respecto al concepto tradicional. ¿Cómo podemos vender una nueva idea, por ejemplo, al gobierno o a los financiadores? Porque a veces es un poco difícil, ¿crees tú, explicar las cosas a la hora de explicar? Porque podemos tener problemas a la hora de convencer a la gente con respecto a esta nueva experiencia, que va a ser buena, porque están siempre limitados por la visión tradicional. No sé, la pregunta es cómo podemos promocionar algo nuevo y decirle a la gente cuál es su valor. Bueno, yo no te puedo decir cómo promocionar algo nuevo ante el gobierno, porque en los Estados Unidos las artes no tienen dinero del gobierno. Nada más hay un presupuesto pequeñísimo. El New York Shakespeare Theatre Festival es uno de los teatros más importantes del país y reciben $150,000 de ese presupuesto de esa Fundación para las Artes. O sea que no te puedo decir cómo buscar el dinero de dinero. En nuestro caso buscamos el dinero de las empresas o bien de personas individuales. Conseguir dinero de las empresas es muy difícil porque en los Estados Unidos
como conciertos y grupos deportivos. En Nueva York vamos allá y hacemos un festival y resulta que está el tour de Justin Timberlake y los Mets también que quieren el dinero, con lo cual es muy complicado. Así que en cuanto a la financiación, para que la gente se anime ante estas nuevas ideas, creo que es algo complicado. Pero en Europa me gusta lo que me contó Helen Marriage. Helen Marriage es de Artichoke. Artichoke es el productor del teatro y del Festival Internacional de Londres y donde aparecía lo que presenté del elefante. Y bueno, convencer de que hay que cerrar el centro de Londres y vamos a tener que tener policía, hay que mover las rutas de los buses. E incluso tuvieron que quitar las líneas de la luz, los cables de la luz. Era muy complicado. Y la manera en la que ella convenció a la gente para que apoyase y financiase este trabajo y para el ayuntamiento fue contándoles la historia de cómo había traído todas esas personas. Trajo a las personas, pagó ella de su empresa para que fueran a Francia, para que vieran la empresa, la compañía un año antes, porque no se lo podía explicar, no se lo podía comunicar, porque no son gente de las artes. Así que dijo, bueno, es tan difícil de explicar que lo que voy a hacer es llevar a la gente del ayuntamiento a Francia, el encargado de la policía, el alcalde, se llevó a todo el mundo, fueron a Francia, vivieron la compañía y ahí fue como se convencieron. Yo creo que en cualquier caso es un desafío convencer, conseguir el dinero, pero es mucho más fácil, yo creo, aquí y en Australia, en Europa y en Australia, en algunas partes de Asia donde sí que hay dinero público, que en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y me alegro mucho de tener la oportunidad también de hablar con vosotros en los próximos 2 días. Gracias. Hacemos un descanso para luego pasar a la siguiente ponencia de Sheila Kermaski.